Bien, chicos. Bien, comencemos. La clase anterior, chicos, habíamos visto, quedamos en kilogramos que tenía el número y la unidad apropiada. Teníamos el otro ejemplo que era 2 litros de agua que tenía un número y la unidad apropiada. En ese caso, ¿cuál era el número y cuál era la unidad apropiada? La unidad apropiada era el litros, la palabra litros, y el número es el 2. Fíjense que están resaltados con colores cada uno. Bien. Después teníamos 200 metros de cobre, número y unidad apropiada, y 35 grados Celsius de temperatura. Y ahí tenemos bien qué indica cada cosa. Bien, el 1 del kilogramo de pan me indica el número, el kilogramo me indica la unidad apropiada. Bien, pero ¿dónde agrupamos todas estas unidades? A unidades me refiero con estas de acá, chicos, miren. Las unidades apropiadas tenemos en estos ejemplos, en estos 4 ejemplos, en 1 kilogramo de pan, 2 litros de agua, 200 metros de cobre y 35 grados Celsius, tenemos 4 unidades apropiadas diferentes. Tenemos una unidad apropiada que es el kilogramo, una unidad, otra unidad, otra unidad y otra unidad. Y la pregunta es, ¿dónde agrupamos todas estas unidades? Bien, se las agrupa en el CIMELA. El CIMELA es el Sistema Métrico Legal Argentino. Es un sistema métrico para medidas que se utiliza en Argentina. Fíjense que, por ejemplo, generalmente los velocímetros de los autos norteamericanos no están marcados por kilómetros por hora, sino que están marcados por millas por hora. Bien, una milla por hora no es igual a 1 kilómetro por hora. Acá nuestros autos, nuestras motos y demás manejamos el kilómetro. Bien, fíjense este cuadro. Tenemos las magnitudes, que es longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia e intensidad eléctrica. Fíjense que las primeras 4 están con verde y las segundas y las otras 3 están con azul. ¿Por qué? Porque las que vamos a utilizar son estas 4. Este año vamos a utilizar estas 4. En segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año van a comenzar a utilizar otras unidades de medida. No es que van a tener un libro de unidades de medida, sino que se le van a agregar 5 o 6 más. 10, 15 capaz. Bien, vamos a centrarnos en las 4 primeras. La magnitud de la longitud, perdón, la magnitud longitud tiene el símbolo de la unidad es una L. La unidad es el metro y el símbolo de la unidad es la M. ¿Qué quiere decir esto? Mi magnitud es la longitud, ¿no? Yo tengo la longitud. El símbolo con el que se representa esta longitud es la L. ¿Bien? O sea que si yo tengo un ejercicio que dice la longitud es tanto, la longitud es igual a 200 metros, por ejemplo, no voy a escribir longitud, sino que voy a escribir directamente la L, representando la longitud. Después tenemos la unidad, que es la que maneja la longitud. Se expresa en metros. Después vamos a ver en la clase del viernes que tenemos otras unidades de medida. O sea, dentro del metro se subdivide en decímetro, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, gigámetro y demás, entre otros, porque hay muchos. No tantos. Y dijimos, la magnitud es la longitud, el símbolo de la longitud es la L, la unidad apropiada es el metro y el símbolo del metro es M. Bien, volvamos al ejemplo anterior. Tenemos la longitud, acá no dice, pero tenemos el símbolo de la unidad, que es el metro. Bien,
Fíjense que yo acá lo puse como símbolo de la unidad, que es metros, la palabra metros. Perdón, símbolo de la unidad no, lo puse como unidad, ¿bien? Metro, no lo puse como símbolo de unidad. Después, lo mismo que para la masa, el tiempo y la temperatura. La magnitud masa, el símbolo de la masa es la m. La unidad de medida con la que se maneja la masa es el kilogramo. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar pan, papa o cualquier cosa, no cualquier cosa, supongamos los ejemplos, mantengamos el ejemplo del pan y la papa. Ustedes a veces compran 1 kilo de pan o medio kilo de pan. Y si ven en la balanza, ahora balanzas electrónicas, siempre va a haber un número y va a ir seguido del símbolo kilogramo. Bien, continuamos. Una aclaración importante. El CIMELA, o sea, el sistema métrico legal argentino, contiene más magnitudes, o sea, más de estas de acá. Pero solo este año vamos a trabajar con estas 4: longitud, masa, tiempo y temperatura. Ahora, en la pregunta anterior del trabajo, hubieron algunos chicos que me lo mandaron, otros chicos que no. Al final de este PowerPoint les voy a mostrar un trabajo práctico. No, no les voy a mostrar un trabajo práctico. Les voy a mandar, que mejor dicho, ya se los mandé a un trabajo práctico para que tengan. Y que me lo entreguen sí o sí antes del jueves. Por favor, chicos, antes del jueves. O sea, no antes del jueves. El jueves hasta las 10 de la noche tienen tiempo. Por favor, el jueves lo entregan. ¿Sí? Bien, en el trabajo anterior decíamos que era el trabajo científico. El trabajo científico es una actividad, pero ahora bien, esta actividad, ¿quién la realiza? Opción A, un perro. Opción B, un científico. ¿Cuál creen que puede ser? ¿La opción A o la opción B? La respuesta que más acorde tiene que ser es la opción B. Bien, entonces decimos que el trabajo científico es una actividad humana. Seguimos. ¿Qué nos permite el trabajo científico? El trabajo científico, como dice ahí ese párrafo, permite al hombre de ciencia abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. Vamos con la primera parte. Permite al hombre de ciencia abordar problemas. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre de ciencia, un científico, un médico, un investigador, aborda ciertos problemas. Se enfoca en esos problemas. ¿Con qué objetivo? Para explicar ciertos fenómenos o bien para refutar ciertos fenómenos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir refutar? Si yo quiero, por ejemplo, quiero decir que la Tierra no es redonda como dicen la mayoría de las personas. Entonces tengo que abordar ciertos problemas y explicar fenómenos que para mí determinan que la Tierra no es redonda. Dicho y sea de paso, decir que es redonda está mal. Si quieren, búsquenlo en internet para ver que la Tierra no es redonda. Después, realizar descubrimientos. Al explicar fenómenos, obviamente el científico realiza descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. Ahora bien, tenían en la pregunta del trabajo, y el trabajo que tenían que entregar para el jueves pasado, vuelvo a repetir, ¿qué importancia tiene el Sistema Internacional de Unidades con el trabajo científico? El Sistema Internacional de Unidades era el CIMELA, el que vimos al inicio de este PowerPoint. ¿Qué importancia tiene con el trabajo científico? Vamos a eso. Recuerden que el trabajo científico consta de una serie de pasos. Primero tenemos la observación. Una vez que nosotros observamos el problema, tenemos una conclusión, digamos. Después de observar el problema, vamos a emitir una hipótesis.
Un ejemplo sería, esperen, antes del ejemplo seguimos. Después de emitir la hipótesis, vamos a la experimentación. Experimentamos. Después analizamos los resultados a ver si están bien. Una vez que experimentamos y analizamos los resultados muchas veces, obtenemos conclusiones. Bien, estas conclusiones. Después comunicamos los resultados. Los comunicamos a la comunidad científica, no solo a la comunidad científica, a las personas, al mundo, para que lo sepan. Bien, al planeta Tierra, para ir cerrando ahí. Un ejemplo de el método científico. Tenemos observación. Primero observamos, ¿no? Supongamos el siguiente ejemplo. Yo me acuesto a las 3 de la mañana y me doy cuenta que me duermo en la hora de matemática de las 7 de la mañana, me duermo. Entro al aula, a las 7 y cuarto tengo matemática y me duermo. Pasa una hora y media que me dormí y me despierto tranquilo, sin estar cansado. Esa es mi observación. Bien. Ahora emito una hipótesis. Mi hipótesis va a ser que, ¿qué pasaría si yo me acuesto más temprano? Si me acuesto 2 horas antes. Es decir, en vez de acostarme a las 3, me acuesto a las 1 de la madrugada. Bueno, emito esa hipótesis de que si me acuesto a las 1 de la madrugada voy a estar menos cansado. Ahora lo experimento. Al día siguiente me voy a acostar a las 1 de la madrugada. Me despierto a las 6, voy a la escuela y a las 7 y cuarto veo que no me duermo en la hora de matemática. Entonces, analizo los resultados. Pero no vale con solo experimentar y analizar los resultados una sola vez. ¿Sí? Tengo que volver a realizar 2, 3, 4, 5, muchas veces más el experimento y volver a analizar los resultados. Porque al analizarlo mucho más y al experimentar mucho más, voy a obtener un dato mucho más certero y más verdadero. Vamos a otro ejemplo, el de la viruela. La viruela era una enfermedad muy complicada en unos siglos atrás. La viruela era un virus contagioso, causaba deformaciones y provocaba la muerte. ¿Por qué digo causaba deformaciones y provocaba la muerte? Porque la viruela ya no está más. O sea, el ser humano la logró, no sé si eliminar, está la viruela, pero hay vacunas. Entonces ya somos prácticamente inmunes, al menos que ocurra un desastre y el virus mute. Bien, tenemos estos puntos. Edward Jenner fue un científico. ¿Quién fue ese científico? Fue el que vivió durante los siglos, entre el siglo XVII y el siglo XIX. Entre esos siglos, él descubrió que la viruela era una enfermedad peligrosa para los humanos. No es que descubrió, sino que cuando él vivió durante esos siglos, la viruela era una enfermedad peligrosa para los humanos. Sin embargo, la viruela en el ganado era leve. Al ganado a que voy, a ganado vacuno, a las vacas, ¿sí? ¿Qué pasa? La viruela teníamos dos tipos. Teníamos la viruela humana y la viruela en el ganado, en las vacas. ¿Qué pasa? Vos te podías contagiar de la viruela a través de un humano, tocando las llagas o las lastimaduras que tenía el humano. O, como dice ahí abajo, se podía contagiar de vaca a humano. ¿Cómo se contagiaba? Por llagas que estaban ubicadas en las ubres de las vacas. Las ubres son, hablando mal y pronto chicos, son las tetas, a través de las cuales las personas, los lecheros, ordeñan la vaca. Ahora eso se los hace en los campos personales, digamos, el que tenga campo y críe ganado. Pero se lo hace ahora a nivel industrial con máquinas. Bien, Jenner, el científico, descubrió que muchos trabajadores de las lecherías se habían contagiado de viruela del ganado.
Pero ¿qué pasaba? No enfermaban tanto como los que se contagiaban de viruela de los humanos. ¿Qué sucedía? Ellos se curaban muy rápidamente y no se enfermarían de la viruela humana. Se enfermarían, ahí está mal, sí se enfermarían de la viruela humana, pero se recuperarían muy rápidamente, no les haría nada. Ahora, ¿qué pasos del método científico podemos observar en esos 5 ítems? Vamos a verlo. Primero, la observación. Jenner, el científico, creía de la inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado. Es decir, el científico creía que vos obtenías la inmunidad si te contagiabas una vez de la viruela del ganado. Su hipótesis era que el contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana. Es decir, yo me contagio de viruela del ganado, voy, toco una ubre de una vaca, me contagio de viruela, eso después me va a dar inmunidad a la viruela humana. Bien, ¿qué hizo? Jenner realizó experimentos. Experimentos que ahora estarían mal vistos. ¿Por qué? Porque fue a experimentar directamente en humanos, sin antes experimentar como se hace ahora en animalitos chiquititos, hablando de mal y pronto. ¿Qué hizo? Tomó material de la llaga de la viruela de una vaca, de la mano de una lechera y la aplicó a el brazo de un niño. Este chico enfermó por muchos días, pero se recuperó totalmente. No fue mortal la enfermedad. Posteriormente volvió a realizar el experimento de vuelta, pero ¿qué? En vez de tomar viruela del ganado, tomó viruela humana y la aplicó al brazo del mismo niño. ¿Y qué pasó? El chico no contrajo la enfermedad. Bien, ahora, este es un precedente a las vacunas, chicos. Las vacunas, ¿qué son cuando nos vamos a vacunar? Si alguien sabe, las vacunas son cepas. ¿Qué son las cepas? Son cepas del virus. Son, digamos, para entenderlo, son cantidades muy, pero muy pocas, muy chicas del virus. Son algunos poquititos del virus, no algunos poquititos, sino que son partes del virus lo que nos inyectan y muy poquito. Entonces, ¿qué hace? Al ser tan poco, no nos enferma de ese virus, sino que ¿qué hace? Al ser poco, nuestro organismo puede atacarlo y al atacarlo puede determinar y ver qué defensas crear. Una vez que crea las defensas y se fortalecen, cuando viene el virus potente original, no nos puede hacer nada porque nosotros ya tenemos las defensas, gracias a esa vacuna. Bien, seguimos. Les doy ahí 2 puntos. Miren, ¿qué pasaría si pedimos a alguien que aplique una inyección de 2 mililitros si no sabe cuánto es 2 mililitros? Si yo voy al hospital ahora más Bernat y le digo, me estoy muriendo, me tienen que aplicar 2 mililitros de la sustancia X. Y van y en vez de aplicarme 2 mililitros me aplican 60 mililitros. ¿Qué sucede ahí? Me dan una sobredosis. ¿Y qué pueden pasar? Me pueden matar. ¿Bien? ¿O qué pasaría si pedimos que den una pastilla cuando superen la temperatura de 38 grados Celsius? Y no saben unidades de medidas. Y no saben tampoco medir la temperatura. En ese caso, por ejemplo, yo me voy a medir la temperatura y no sé cómo usar un termómetro. No sé qué unidades representa qué cosa. Y antiguamente se usaba la mano. Se ponía la manito en la frente y se determinaba así la temperatura. No exacto, sino que se decía, ¿tenés fiebre? No tenés fiebre. Esos eran los rangos. Seguimos. Entonces, ¿qué importancia tiene el sistema métrico en las unidades de medida? Perdón, ¿qué importancia tiene el sistema internacional de unidades con el trabajo científico? Hubo compañeras que lo hicieron y lo hicieron muy bien, y compañeros también. Aquellos que ven ahora a continuación que tienen casi lo mismo, porque esto es prácticamente sacado de manual esa respuesta, si ven que tienen lo mismo, no lo acomodan. Si ven que lo tienen mal, lo acomodan, ¿bien? La importancia es que, porque si no la conocieran, no podrían desarrollar
todos los pasos y en consecuencia sería imposible llegar a la conclusión. Primero en el método científico tenemos observación, después la hipótesis y después la experimentación. Para experimentar necesitamos saber las unidades de medida. ¿Por qué? Para obtener resultados que puedan ser analizados y finalmente llegar a la conclusión que deseamos. ¿Sí? Sí o sí tenemos que saber unidades de medida. Saber qué es el kilogramo, qué es el gramo, qué son las unidades de masa, volumen, temperatura. ¿Sí? Entonces, es importante que todos conozcamos las unidades de medida. Ahora, tenemos materiales para determinar, por ejemplo, propiedades extensivas e intensivas. Por ejemplo, la longitud. ¿Qué material me determina la longitud? En ese caso vemos la regla. Una regla me determina la longitud, que es una propiedad ¿qué? ¿Intensiva o extensiva? Eso se lo dejo para que lo piensen. El tiempo. ¿El tiempo quién me lo determina? Un reloj, por ejemplo, como se ve en esa imagen. ¿Y el tiempo es una propiedad intensiva o extensiva? Y vamos al peso. ¿El peso quién me lo determina? Me lo determina el material, la balanza. Bien. Y otra vez lo mismo, la misma pregunta. ¿El peso es una propiedad intensiva o extensiva? Cada uno utiliza una unidad de medida diferente. Por ejemplo, la longitud puede utilizar metros, el tiempo puede ser en segundos, en horas o en minutos, y el peso en masa, perdón, y el peso en gramos, kilogramos. Bien, seguimos. También tenemos otros dispositivos de medición muy comunes en los laboratorios, que son, por ejemplo, la probeta, el vaso de precipitado, la bureta, el matraz aforado y el matraz Erlenmeyer. ¿Y para qué sirven? O sea, ¿qué me miden estos elementos? ¿Qué miden? ¿Qué determinan? ¿Qué propiedad? ¿Sirven para medir la longitud? ¿Sirven para medir la temperatura? ¿Sirven para medir el volumen? ¿Sirven para medir el peso? ¿Cuál de esas? Estos 5 lo que se utiliza es para determinar el volumen de los líquidos. Cada uno tiene una funcionalidad diferente, ¿bien? Bien, eso fue todo lo que vimos, chicos, con sus otros compañeros. Ahora, a partir de ahora, todos los trabajos prácticos me lo envían al correo, ¿sí? A mi correo ahí como ven que dice facundoembert@outlook.es, ¿sí? Me lo envían y cada trabajo tiene que tener. Una vez que lo cargan al correo, en el trabajo, adentro del trabajo, va a tener que ir el nombre y el apellido, ¿sí? Para así yo poder identificar quién es quién. Bien, eso es todo por hoy. Fueron casi 40 minutos, porque sería correspondiente a la clase del jueves, ¿sí? Bien, eh, ¿qué les iba a decir? Ah, el PowerPoint 1 y el PowerPoint 2 de las dos clases tienen que corregir lo que hayan tenido mal, porque en el PowerPoint, en el 1 y en el 2, tocamos puntos de actividades que tenían que hacer. Y en el Power y en los Power están corregidas las actividades, ¿sí? O sea, tienen que fijarse si los hicieron bien. Y tienen que tener sí o sí todo lo que vimos en la carpeta. Pero no todo. ¿Por qué? Supongamos, empiezan a copiar el PowerPoint 2, ¿no? Bien, empiezan el PowerPoint 2, empiezan acá. Esto no lo copien porque esto está en el Power 1. Bien. Esto sí poner, ¿dónde agrupamos todas las unidades? Y después poner, por ejemplo, las imágenes no, eso no es necesario. Por ejemplo, poner, las agrupamos en el Simela y ahí copian ese cuadro, resaltando las 4 unidades que vamos a utilizar. Después le ponen la aclaración importante abajo, no es necesario colocar las imágenes chicos en sus hojas. Las aclaraciones, después ponen qué es el trabajo científico y ponen que es una actividad.
y quién la realiza y escriben que el trabajo científico es una actividad humana. Después que permite el trabajo científico, esto también, esto también. Esto es un ejemplo, si quieren tenerlo bien. Si no, ya lo saben y saben que está ahí. Después, la importancia, sí, esto sí es importante que lo tengan. Y bueno, todos los materiales y demás. Igual yo les dije a sus compañeros que si tienen duda de qué copiar y qué no, me manden un mensaje con las dudas que tengan, ¿sí? Si quieren, ya les dije a sus compañeros que creen un grupo de WhatsApp y me agregan ahí. Así vamos hablando ahí y así se agilizan las cosas porque sus papás no pueden estar constantemente con el celular agarrando y diciendo, te mando un mensaje al profesor, tenés que hacer esto y esto, porque por ahí están trabajando, ¿sí? Bien, bueno, los veo el viernes chicos, saludos y cualquier cosa me consultan.